En el momento en que entré en el restaurante, pude sentir el peso de la noche que tenía por delante. No era una noche cualquiera. Era nuestro 15º aniversario de bodas, y yo había pasado semanas planeando cada detalle. El restaurante, uno de los más exclusivos de la ciudad, era un lugar que ella había mencionado querer probar durante años. Había movido todos los hilos posibles para conseguir una reserva, la iluminación tenue, la música suave y el leve tintineo de las copas de vino creaban una atmósfera romántica que, al menos por ahora, parecía perfecta. Estaba emocionado, incluso nervioso, como si estuviera de nuevo en nuestra primera cita. Llegué temprano, ansioso por asegurarme de que todo estuviera en su punto. La mesa estaba puesta de manera impecable. Un pequeño jarrón con rosas frescas, su vino favorito enfriándose cerca, en el mejor asiento del local, reservado solo para nosotros. Incluso traía conmigo un pequeño regalo, una delicada pulsera que había elegido tras semanas de búsqueda. Estaba guardada cuidadosamente en mi bolsillo, lista para sorprenderla cuando llegara el momento adecuado. Pero, a medida que pasaban los minutos, la emoción se convirtió en una punzante sensación de inquietud. Se había retrasado, no solo un poco, sino 30 minutos. Al principio, no le di importancia. Tal vez el tráfico estaba peor de lo esperado, o quizás se había entretenido en el trabajo. Aún así, no era propio de ella. Le envié un mensaje rápido. «Oye, ¿está todo bien? Tengo muchas ganas de verte». No hubo respuesta. Pasaron otros 10 minutos. El camarero se acercó con una sonrisa cálida y comprensiva. «¿Le gustaría pedir algo mientras espera?», preguntó. Me negué, riendo nerviosamente, diciéndole que ella llegaría pronto. Miré mi teléfono, ni mensajes, ni llamadas perdidas. Marqué su número, pero fue directo al buzón de voz. Al cabo de una hora, el camarero regresó, esta vez con un tono más vacilante. «¿Debo mantener la mesa por un poco más de tiempo?». La lástima en sus ojos era difícil de ignorar. Asentí con rigidez, forzando una sonrisa que no sentía. Mi estómago se revolvió mientras la llamaba de nuevo, esta vez dejando que sonara más tiempo. Nada. El restaurante, antes animado y lleno de energía, empezó a sentirse sofocantemente silencioso. Podía sentir la mirada ocasional de otros comensales, los sutiles movimientos mientras se susurraban entre ellos. A estas alturas, la preocupación había superado por completo a la emoción. ¿Estaba bien? ¿Le había pasado algo? No podía evitar imaginar lo peor. Mis manos temblaban ligeramente mientras escribía otro mensaje. «Por favor, dime que estás a salvo. Me estoy preocupando». Esta vez no intenté ocultar mi inquietud. Seguía sin haber respuesta. Habían pasado 2 horas y yo estaba allí sentado, solo en una mesa, puesta para 2. El restaurante había empezado a vaciarse. La energía antes bulliciosa fue reemplazada por los sonidos silenciosos del personal limpiando. Apenas podía concentrarme en nada más mientras mi teléfono descansaba mudo sobre la mesa, burlándose de mí. La había llamado 3 veces más, cada vez con más desesperación que la anterior. Cuando vi que el camarero se acercaba de nuevo, ni siquiera esperé a que hablara. «Solo tráeme la cuenta», dije con frialdad, aunque no había probado bocado. Recogiendo mis esperanzas de la velada, salí del restaurante con el regalo aún cerrado en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza y mi mente corría con preguntas que no podía responder. Al salir al aire fresco de la noche, miré mi teléfono por última vez, esperando, rezando por alguna señal de ella. Y entonces, como si fuera una señal, se iluminó con una llamada entrante de su número. Por un breve momento, el alivio me invadió. Finalmente, me estaba devolviendo la llamada, pero en el momento en que contesté, me di cuenta de que algo no iba bien. Cuando respondí, mi voz salió temblorosa, más por el alivio que por otra cosa. «Oye, ¿estás bien? He estado intentando localizarte toda la noche». Hubo una pausa de su parte, una vacilación que inmediatamente me puso en guardia. Su voz sonaba apresurada, casi distraída. «Ah, hola, lo siento mucho, me lié. Voy con retraso». No ofreció mucho más, ni explicaciones, ni disculpas por las horas de silencio, nada que justificara por qué me había dejado allí sentado en aquel restaurante, sintiéndome como un tonto. Algo en su tono era extraño. No era solo que tuviera prisa, era distante.
Pude oír ruidos tenues de fondo, risas amortiguadas, un tintineo que sonaba como el de una copa al ser posada, y luego la voz de un hombre, baja pero distinta. No pude distinguir lo que decía, pero estaba lo suficientemente cerca de ella como para que mi estómago se retorciera en nudos. «¿Dónde estás?», pregunté, con voz firme pero afilada. Intenté que no se notara el temblor, pero no estoy seguro de haberlo logrado. Hubo otra pausa, más larga esta vez, y cuando respondió, lo hizo con un tono que parecía ensayado. «Sigo en la oficina. Nos surgió un proyecto de última hora, y no pude irme. Iré a casa pronto. En la oficina casi a las 11 de la noche, y esa voz. No había forma de que estuviera sola. «¿Todavía estás en el trabajo?», repetí, tratando de mantener mi incredulidad a raya. No quería acusarla directamente, pero cada fibra de mi ser me gritaba que algo no estaba bien. «Sí», espetó ella, con voz repentinamente defensiva. «Mira, no puedo hablar ahora. Te veo en casa, ¿vale?». Antes de que pudiera responder, colgó. Así de fácil, sin oportunidad de presionarla más, sin espacio para una explicación. La llamada terminó, pero las preguntas que me dejó eran ensordecedoras. Por un momento, me quedé allí parado en la acera, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando la línea vacía. Mi mente volaba, repitiendo cada segundo de la llamada. Los ruidos de fondo, la voz del hombre, su tono apresurado. Todo se sentía mal. En el fondo, ya sabía la respuesta a la pregunta que ni siquiera me había atrevido a formular todavía, pero no estaba listo para permitírmelo creer. Aún no. Instintivamente, abrí la aplicación de GPS del teléfono. Meses atrás, habíamos instalado una función para compartir la ubicación, como precaución, cuando ella empezó a trabajar en turnos de noche. No la había usado antes de hoy, pero ahora no sentía ninguna duda. Mis dedos se movieron casi automáticamente mientras buscaba su ubicación. Mi corazón se hundió cuando la aplicación cargó. No estaba en su oficina. Estaba en el otro lado de la ciudad, estacionada en un lugar que reconocí de inmediato. Un pequeño hostal de carretera apartado. Se me cerró el pecho, y una oleada de náuseas me golpeó tan fuerte que tuve que apoyarme en una pared cercana para estabilizarme. Me quedé mirando el punto parpadeante en la pantalla, esperando estar equivocado, que todo fuera algún tipo de error. Pero la fría e innegable verdad me devolvía la mirada, y con ella llegó una creciente sensación de traición. Me quedé allí un momento, paralizado en el sitio. Luego, la ira empezó a reemplazar al shock. Si me estaba mintiendo, si lo que temía era cierto, necesitaba saberlo con seguridad, necesitaba verlo con mis propios ojos. No me iba a quedar sentado preguntándome, ya no. La llamé de nuevo, una última vez, pero esta vez fue directo al buzón de voz. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Apreté la mandíbula mientras guardaba el teléfono y caminaba a paso ligero hacia mi coche. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia fría y decidida. Esto ya no era solo una sospecha, era un rompecabezas cuyas piezas estaban empezando a encajar. Mientras arrancaba el coche, con la dirección todavía brillando en el GPS, mi mente era una tormenta de emociones, dolor, ira, incredulidad, pero bajo todo ello había un único impulso innegable. Iba a descubrir la verdad, y lo iba a hacer esta misma noche. El trayecto hasta el hostal fue borroso, mis manos apretaban el volante con fuerza, con los nudillos blancos por la tensión. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad, cada conductor lento un obstáculo en mi camino. La dirección en el GPS se alzaba en la pantalla, el punto parpadeante burlándose de mí, desafiándome a seguir adelante. Mi mente corría con posibilidades, ninguna de ellas buena. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si había alguna explicación inocente para todo esto? Pero cada vez que intentaba convencerme de lo contrario, su tono apresurado y la voz de fondo se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Para cuando entré en el pequeño aparcamiento del hostal, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. El lugar era exactamente lo que uno esperaría, tenuemente iluminado, con la pintura de las paredes desconchada y un cartel de neón de «Libre», parpadeando erráticamente. No era un lugar al que irías por accidente, y ciertamente
No era un sitio que pudieras confundir con una oficina. La verdad, me miraba a la cara, y el peso de la misma era casi sofocante. Estacioné a unos pocos espacios de su coche, que reconocí de inmediato. Allí estaba, claro como el día. Ni siquiera había intentado esconderlo, ni lo había aparcado en algún lugar discreto. Me quedé allí sentado un momento, agarrando mi teléfono como si fuera un salvavidas. Una parte de mí quería irrumpir de inmediato para exigir respuestas, pero otra parte vacilaba. Una vez que entrara allí, no habría vuelta atrás. Lo que fuera que encontrara cambiaría todo. Respirando profundamente, abrí de nuevo la aplicación de ubicación, confirmando lo que ya sabía. Ella estaba dentro. Mis dedos revolotearon sobre la pantalla y casi por instinto, activé la grabación de vídeo en mi teléfono. Si iba a hacer esto, necesitaba pruebas. Pruebas de lo que había hecho, de lo que había sospechado toda la noche. Salí del coche, el aire nocturno refrescó mi piel, pero no hizo nada por calmar el fuego en mi pecho. Cada paso hacia el hostal se sentía más pesado que el anterior. Escaneé los coches del aparcamiento, preguntándome cuál pertenecía a él. El pensamiento hizo que se me revolviera el estómago, pero lo dejé a un lado. En este momento, tenía un solo objetivo: encontrarla. El pasillo que conducía a la habitación olía ligeramente a humedad y arrepentimiento. Mi corazón se aceleraba mientras pasaba puerta tras puerta, los números desdibujándose, hasta que encontré el que el GPS me señalaba, la habitación 214. Podía oír voces apagadas al otro lado, la de ella sin duda, y la de él, más grave y casual, como si esta fuera una noche más para ellos. Por un segundo, me quedé helado. Esto era todo. Este era el momento en el que todo lo que creía saber sobre mi vida se hacía añicos o, milagrosamente, se mantenía unido. Pulsé el botón de grabar en mi teléfono y lo levanté ligeramente, conteniendo la respiración mientras llamaba con firmeza a la puerta. Hubo una pausa. Las voces en el interior se silenciaron. Luego llegó el sonido de pasos apresurados, un susurro apagado, y la puerta se abrió apenas un poco. Ella estaba allí, con el rostro en una mezcla de shock y pavor, como una niña sorprendida escabulléndose después del toque de queda. Tenía el pelo alborotado, la blusa arrugada de una manera que no dejaba lugar a dudas. ¿Qué haces aquí?, tartamudeó, con la voz apenas por encima de un susurro. Sus ojos se movieron nerviosos hacia atrás y antes de que pudiera cerrar la puerta, la empujé para abrirla más, lo suficiente para verlo a él allí de pie, sin camisa, congelado a medio movimiento. Por un momento, ninguno de nosotros habló. El peso del silencio era aplastante, el aire denso por la tensión. Levanté mi teléfono ligeramente, con la cámara aún grabando. Así que esto es trabajar hasta tarde. Mi voz era tranquila, más fría de lo que esperaba que fuera. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Su expresión lo decía todo. Y mientras me quedaba allí, viéndola buscar frenéticamente una explicación, toda la ira, el dolor y la incredulidad que había estado cargando se convirtieron en algo más: determinación. No iba a dejar que este momento pasara desapercibido. Esta vez no. En el momento en que entré por completo en la habitación, el aire se sintió sofocante. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tenue zumbido del aire acondicionado del hostal. Ella retrocedió un poco, pálida, con los ojos saltando entre mí y el hombre que ahora estaba de pie torpemente junto a la cama, con la camisa todavía medio puesta sobre un brazo. Él me miró como un ciervo ante los faros de un coche, sin saber si hablar, correr o desaparecer en el aire. ¿Vas a decir algo?, pregunté, dirigiendo la pregunta a nadie en particular. Mi voz era firme, incluso tranquila, pero la tensión en mi pecho era casi insoportable. Sujeté el teléfono con firmeza, aún grabando, mientras lo movía lentamente entre ella y él, asegurándome de que no hubiera lugar para excusas o negaciones más tarde. Ella abrió la boca como para hablar, pero no salió nada. Sus labios temblaron ligeramente, y, por un breve momento, vi un destello de vergüenza en sus ojos. Esto no es lo que parece, logró decir finalmente, con voz temblorosa y poco convincente. Las palabras se sintieron tan vacías como la habitación misma. ¿No es lo que parece?, repetí, levantando una ceja y señalando alrededor de la habitación. La cama deshecha, la botella de vino,
a medio terminar en la mesilla de noche y sus zapatos tirados descuidadamente en la esquina. Todo ello pintaba un cuadro mucho más claro que cualquier explicación que ella pudiera intentar conjurar. Entonces, ¿qué parece? Ilumíname. Su compañero de trabajo, porque ahora podía ponerle cara al nombre que ella había mencionado ocasionalmente en conversaciones casuales, se movió incómodo, pero no dijo ni una palabra. Parecía joven, probablemente de unos 20 y tantos años, y tuvo la audacia de parecer casi arrepentido, como si esto no fuera enteramente culpa suya. Pude ver el miedo en sus ojos, y honestamente no estaba seguro de si reírme o arremeter contra él. «Creo que deberías irte», dije, con la mirada fija en él. Mi voz era gélida, y pude ver cómo el peso de esas palabras caía con fuerza sobre él. Dudó un momento, mirándola a ella como si pidiera permiso o guía en silencio, pero ella no respondió. «Ahora», añadí, con un tono inconfundiblemente tajante. Sin una palabra más, agarró sus cosas, su camisa, sus zapatos y su dignidad, y pasó rozándome, evitando el contacto visual mientras desaparecía por la puerta. El sonido del portazo resonó en la habitación, dejándonos solo a nosotros dos. Por un momento, ninguno dijo nada. Ella se quedó allí, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, como si intentara protegerse de la realidad de lo que acababa de suceder. Pude ver las lágrimas asomando en sus ojos, pero no despertaron ninguna simpatía en mí, no esta noche. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, rompiendo finalmente el silencio. Mi voz era baja pero firme. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». Ella me miró, con una expresión mezcla de culpa y desesperación. «No era», comenzó, pero las palabras se desmoronaron tan rápido como salieron de su boca. Respiró con dificultad. «Simplemente pasó. No fue planeado, lo juro». «¿No fue planeado?», me burlé, con una amargura imposible de ocultar. «¿Esperas que me crea que esto no fue un error? Los errores no son así». Señalé de nuevo la habitación, elevando ligeramente la voz. «Esto fue una elección que hiciste una y otra vez». Intentó alcanzar mi mano, pero me aparté. El gesto me sentó como una bofetada. «Por favor, deja que te explique», suplicó, con la voz quebrada. «No se suponía que pasara así». «¿Explicar?», dije, sacudiendo la cabeza. «Has tenido horas para explicarte. Me ignoraste toda la noche. Me mentiste, y ahora quieres explicarte». Saqué mi teléfono, con la grabación todavía en marcha, y lo levanté. «¿Ves esto? Esta es la verdad que has estado escondiendo, y ahora todos los demás la van a ver también». Sus ojos se agrandaron por el pánico, e hizo ademán de agarrar el teléfono, pero retrocedí. «No», advertí, «esto es lo que has hecho. Ya no puedes controlar la narrativa». Entonces se derrumbó, con lágrimas corriendo por su rostro, pero yo no sentí nada, ni piedad, ni ira, solo un vacío frío. La mujer en la que había confiado, a la que había amado, y con la que había construido una vida, se había convertido en una extraña, en ese momento. Me di la vuelta hacia la puerta, sintiendo cómo el peso de todo caía sobre mí mientras la dejaba allí parada, sola en el desastre que ella misma había creado. Al salir de la habitación del hostal, mi mano seguía apretando el teléfono con fuerza. La grabación estaba en pausa, pero el peso de la misma, de todo lo que había capturado, se sentía pesado en mi palma. Mi mente era un torbellino de emociones, pero la ira se alzaba sobre las demás, ardiendo con más fuerza con cada paso que daba hacia mi coche. Sentado en el asiento del conductor, cerré la puerta y me eché hacia atrás, mirando el teléfono en mi mano. El video era una prueba innegable e indiscutible de su traición. Lo reproduje, el sonido de su voz, su presencia de fondo, y las miradas en sus rostros grabadas en cada segundo de la filmación. Al principio no sabía qué hacer con él. Una parte de mí quería mantenerlo en privado, guardarlo como un escudo contra sus mentiras. Pero otra parte de mí, la parte alimentada por un dolor crudo y punzante, quería que la verdad saliera a la luz. En ese momento, cuando mi pulgar se cernió sobre el botón de compartir, admito que no estaba pensando con claridad, pero en ese instante, todo lo que quería era que alguien más lo supiera, que alguien viera por lo que me habían hecho pasar. Su familia me vino a la mente de inmediato.
Siempre habían sido cercanos a mí, tratándome como a uno de los suyos. Sus padres, sus hermanos, todos me querían, y sabía que esto les pillaría tan desprevenidos como a mí. Antes de que pudiera arrepentirme, mi dedo pulsó el botón. Envié el vídeo al grupo de WhatsApp de la familia sin ningún comentario, sin ninguna explicación, solo el metraje crudo, como diciendo, esto es lo que ha estado pasando, esta es ella. Mi corazón se aceleró en el momento en que vi el pequeño tic que confirmaba que había sido entregado. Al principio, no hubo nada, ni réplicas, ni respuestas. El chat grupal permaneció extrañamente silencioso, y por un breve segundo me pregunté si había hecho lo correcto. Pero entonces empezaron a llegar las notificaciones, una serie rápida de pitidos que resultaban casi ensordecedores. Su madre fue la primera en responder. ¿Qué es esto? El shock era evidente, incluso a través del texto. Luego, intervino su hermana. Dios mío, ¿esto es real? Por favor, decidme que es mentira. Su padre, que rara vez hablaba en el grupo, simplemente escribió, llámame. Los mensajes siguieron llegando, cada uno más caótico que el anterior. Algunos iban dirigidos a ella, exigiendo una explicación. Otros iban dirigidos a mí, pidiéndome disculpas por lo que había pasado, expresando incredulidad de que ella pudiera hacer algo así. La dinámica del grupo cambió instantáneamente, y de repente, ella ya no era solo mi esposa. Era una hija, una hermana, y una persona que había traicionado no solo a mí, sino a toda la familia. Vi que ella estaba escribiendo, los puntitos en la parte inferior de la pantalla, parpadeando furiosamente, pero nunca llegó ningún mensaje. Tal vez no sabía qué decir, o tal vez sabía que no había nada que pudiera decir para arreglarlo. De cualquier manera, su silencio solo hizo que el aluvión de mensajes fuera más ruidoso. El mensaje de su hermano fue el que más destacó. Nunca pensé que fuera capaz de esto. Estamos contigo, tío, siempre. Fue un pequeño consuelo en medio de todo, saber que al menos no estaban defendiendo sus actos ni intentando minimizar lo que había hecho. Para cuando llegué a casa, el chat se había convertido en una zona de guerra. Su familia estaba dividida. Algunos intentaban averiguar cuánto tiempo llevaba pasando esto. Otros cuestionaban su carácter, y unos pocos intentaban imaginar qué significaba esto para el futuro. Yo no participé. Solo me quedé allí sentado, recorriendo los mensajes, viendo cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. No fue hasta que vi su coche entrar en la entrada de la casa que me di cuenta de lo que había hecho. Entró en la casa como una tromba, con la cara roja de rabia y el teléfono apretado con fuerza en la mano. ¿Qué demonios has hecho?, gritó, con la voz quebrándose bajo el peso del pánico. No me inmuté, no levanté la voz. Solo la miré a los ojos y dije la verdad. Si no puedes soportarlo, es problema tuyo. Abrió la boca para discutir, para suplicar, para hacer cualquier cosa que pensara que podría salvar la situación, pero a mí ya no me importaba. El daño estaba hecho, y por primera vez esa noche, sentí que tenía el control. Su teléfono volvió a vibrar, el sonido cortando el tenso silencio entre nosotros. Otro mensaje del grupo, sin duda. Ella lo miró, su expresión pasando de la ira a la desesperación, y, por un momento, solo un momento, sentí una pequeña sensación de justicia. Este era su desastre ahora, tenía que vivir con ello. La casa se sentía extrañamente silenciosa a la mañana siguiente. Por primera vez en años, no me desperté con el sonido de ella moviéndose, haciendo café o saliendo corriendo al trabajo, sino con una quietud que era a la vez inquietante y extrañamente pacífica. Me senté a la mesa de la cocina, mirando mi teléfono. El grupo familiar seguía activo. Los mensajes habían llegado durante toda la noche. Algunos iban dirigidos a ella, exigiendo respuestas que nunca dio. Otros eran mensajes de apoyo para mí, asegurándome que no me merecía esto, que estaban de mi lado. Ella no había ido a la cama. En algún momento debió de coger una manta y dormir en el sofá, o tal vez no durmió nada. No lo comprobé, no me importaba. Las pocas veces que la oí caminar por la casa, pude sentir su vacilación, como si quisiera acercarse a mí pero no supiera cómo. El sonido de sus pasos se detenía frente a la puerta de la cocina y luego se retiraba. No fui tras ella.
A media mañana, finalmente rompí el silencio, no con ella, sino con su padre, que me había llamado de nuevo y me había dejado un mensaje de voz preguntándome cómo estaba. «Estoy bien», le dije, aunque no estaba seguro de si era cierto. «Gracias por preocuparte, te lo agradezco». Su voz al otro lado era firme, una mezcla de simpatía y rabia contenida. «Estamos todos muy avergonzados de ella», dijo. «No es así como la criamos». No fue una llamada fácil. Su padre, un hombre al que siempre había admirado y respetado, sonaba totalmente destrozado. Me preguntó cuáles eran mis planes, si iba a perdonarla o si estaba considerando irme. Por primera vez desde que todo esto empezó, me permití decir las palabras que había estado evitando. «No creo que pueda seguir con ella». Escucharme decirlo en voz alta solidificó la decisión en mi mente. No había vuelta atrás. No había forma de reconstruir la confianza que ella había roto tan completamente. Colgué y fui al dormitorio. Saqué una maleta y empecé a empacar. No porque yo no perteneciera a ese lugar, sino porque ya no quería estar allí. Ella me encontró allí, de pie, ante la maleta abierta, doblando camisas y colocándolas dentro metódicamente. «¿Así que eso es todo?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Simplemente te vas?». Me detuve y la miré. La miré de verdad por primera vez desde la noche anterior. Tenía la cara pálida y los ojos hinchados de llorar. Parecía una extraña. «Tú te fuiste primero», dije simplemente. «Solo estoy siguiendo tus pasos». Se le descompuso la cara y se sentó en el borde de la cama. «No quería que esto pasara», susurró. «Yo fui estúpida, fui egoísta. Por favor, deja que te explique, déjame arreglarlo». Sacudí la cabeza y las palabras salieron más fáciles ahora. «No puedes arreglar esto. Tú hiciste tu elección y ahora yo estoy haciendo la mía». Cerré la cremallera de la maleta y la levanté de la cama, colgándomela al hombro. No intentó detenerme mientras pasaba por su lado, aunque pude oír sus sollozos silenciosos detrás de mí. Cuando llegué a la puerta, me detuve, no porque dudara de mi decisión, sino porque me di cuenta de que tenía algo que decir. Me giré para mirarla. «Te amaba», dije con voz firme. «Habría hecho cualquier cosa por ti, pero ahora ni siquiera sé quién eres, y no quiero saberlo». Sus sollozos se hicieron más fuertes mientras yo salía por la puerta, cerrándola tras de mí. Me quedé en el porche un momento, respirando profundamente y dejando que el aire fresco me despejara la cabeza. Por primera vez en horas, sentí algo parecido al alivio. El peso que había estado cargando desde la noche anterior no había desaparecido, pero era más ligero. Al subir al coche y empezar a conducir, no tenía un plan. No sabía a dónde iba, ni cuál sería el siguiente paso. Pero, por primera vez, desde que empezó todo esto, sentí que volvía a tener el control, y eso era suficiente por ahora. Era suficiente.